Hola, niños de pasaje literario. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Quiero invitarlos a los programas especiales de pasaje literario para que floten, porque aquí todos flotan. Flotarás. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Campesino, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas. Bienvenidos al 40º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con el actor y director de doblaje mexicano Juan José Enrique Cervantes, más conocido como Enrique Cervantes. Más allá de su formación actoral, forma parte de una banda de rock que es increíble. Las Voces Fantásticas. Además de él, también forman parte de este grupo Jorge Roy Jr. y Carlos Hernández. Pero más allá de esta curiosidad, que lo pueden encontrar en YouTube, como Las Voces Fantásticas, tienen varios temas, es bastante divertido para poder escucharlos y verlos. Pero para conocer un poquito más a Enrique, antes de darle la bienvenida y empezar a charlar con él, les cuento que dentro de los trabajos en donde podemos escuchar su voz está, por ejemplo, el de Wilfred en Mike, Lou y Og, el conde decapitado en el redoblaje de la antigua serie de Mazinger Z y en Mazinger Z Infinity, Pitufo Gruñón en las películas modernas de Los Pitufos, Murray la momia en las películas de Hotel Transilvania, el Doctor Nefario en las películas de Mi villano favorito, Johnny English en la trilogía del mismo nombre, el enano Dwalin en El Hobbit, Junpei en Cazadores de Duendes, Discordia en My Little Pony, La magia de la amistad, Kaji en Neon Genesis Evangelion, Raimundo Ray Rocket en Rocket Power, Bane en varios proyectos de DC, así como Arthur Curry, interpretado por Jason Momoa, Aquaman, en el mundo cinematográfico de DC, el androide 16 en la saga de Dragon Ball, Wall-E en la película del mismo nombre y Mojojojo en Las chicas superpoderosas. Además, fue el director, entre varios proyectos que tuvo, de Anatomía según Grey,
Rocket Power y, como les había comentado hace poco, Neon Genesis Evangelion. Vamos a presentar a Enrique a ver qué tiene para contarnos. Bienvenido a Paisaje Literario, Enrique. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, bendito sea Dios. Ahora sí que sobreviviendo a esta crisis mundial. Y no es poco eso, estar sobreviviendo. No. Pues ahora sí que ahora sí que el mundo entiende todo cuando te refieres a ese término, ¿no? Ahora sí que no es ajeno. Uh-huh. Bueno. Tristemente ya todo el mundo entiende qué onda con la pandemia. Y sí, hace tiempo que vengo diciendo, la gente decía, no, que no tengo tiempo. Bueno, hoy está un poco más tranquilo que al principio, pero se tuvieron que hacer el tiempo, quedarse en sus casas y hacer otras cosas. Claro. Dios mío, pero bueno. Para empezar con esta entrevista, más allá de darte las gracias por habernos dado la entrevista, le agradezco a Marce también, que estuvo ahí con todas las tratativas y demás para poder tenerte. Y bueno, para empezar a desandar este camino, precisamente, me gustaría saber cómo es que empezó tu vida o la inquietud por la actuación. Yo desde chiquito tengo un hermano que no es biológico, que es un hermano de vida, que desde que teníamos 5 y 6 años él, nos conocimos y pues de ahí empezamos a ser amigos fraternos muy unidos, ¿no? Él se llama Marcos Neta, él estuvimos, bueno, de hecho, él continúa todavía en el rollo de la actuación, en telenovelas y así, ¿no? De repente lo podemos ver ahí en cosas de el canal de las estrellas, ¿no? Él participa en este rubro, pues, ¿no? De las novelas. También de repente me lo llevo a hacer doblaje y demás, pero cuando nosotros éramos chiquitos, pues bueno, nuestra fascinación, nuestro sueño era pues tener una banda de rock, ¿no? Entonces teníamos pues grabaciones ya él le habían regalado una grabadora de estas de audiocassettes. Uh-huh. Entonces, pues nos grabábamos de chiquitos, ¿no? Le cantábamos las mañanitas a su papá, hacíamos radionovelas, N cantidad de cosas, ¿no? También le componíamos canciones a las vecinas y así. Entonces, bueno, pues ahí andábamos de chiquitos echando relajo y pues intentamos formar un grupo juvenil así como Parchís, como Menudo, ¿no? Su papá, pues ahora sí que tenía una paciencia de santo, porque pues imagínate estar aguantando a 2 niños ahí que te estén cantando y bailando, dices tú, pues bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tuvo mucha paciencia, de alguna u otra manera también pues se dio un poco cuenta de que de para dónde iba este camino de tanto de su hijo como de tu servidor. Y pues bueno, obviamente pues él siendo el papá de mi amigo, pues lo impulsó con su carrera. Digo, desgraciadamente yo no tuve el mismo impulso porque pues bueno, mi familia no era muy amante de que una persona se dedicara a la farándula, pues, ¿no? De hecho, pues mi familia no tiene nada que ver con el medio artístico. Entonces así empezó este periplo. Precisamente vos estudiaste lo que es el diseño gráfico, la arquitectura, y pasaste después al teatro, a la televisión. ¿Cómo fue esta decisión de dejar la carrera y ya directamente irte, como dije, teatro, televisión? Igual, todo, por eso mi mamá no quería a mi amigo, porque decía que yo me la pasaba imitándolo, ¿ves? Haz de cuenta que ya adolescentes fuimos a ver una obra de teatro que se llama El Show de Terror de Rocky, que es un clásico de la comedia musical, en el cual yo tuve la oportunidad, bueno, tuvimos, Marcos y yo, esa vez de ver en un teatro clásico aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, que es el Teatro Frufru, que perteneció ahora sí que a una gran leyenda de la farándula en México. Pero bueno, el rollo es que vimos la obra de teatro y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el escenario, yo quiero
tener la capacidad de interpretar a diferentes personajes en la vida y pues bueno, ahí ese fue digamos que el disparador, ¿no? De chiquito siempre tuvimos la inquietud, ¿ves? Pero el disparador para buscar ya de una forma profesional esto fue ir a ver a los Cachunes en esa obra de teatro, fue algo muy significativo para los dos. Y vamos a los dos extremos. ¿Cómo y cuándo es que empezás en el doblaje? No, que no se entienda mal, por favor. ¿Cuándo y cómo es que empezás en el doblaje? Por favor. Sí. Y también este proyecto, por eso que es más acá en el tiempo, de las voces fantásticas. Quiero que me cuentes también. Bueno, es un brinco de un lado a otro. Por eso decía, vamos a los dos extremos. Que no se entendiera mal, ¿no? Ok. Bueno, pues yo, pues te digo, después de ver esta obra de teatro, pues bueno, nació mi inquietud. Empecé a buscar escuelas de actuación. Entré a una, me salí y entré al Andrés Soler. Ahora sí que después de estar en el Andrés Soler, empecé a tomar cursos de actuación y de dirección para perfeccionarme. Pero bueno, digamos que profesionalmente hablando, mi debut fue en el 7 de enero de 1990 en una caricatura que se llamaba Mandy's World, Mandy's World, con el Soldado 1, que dijo, sí, majestad, ese fue mi debut. Siempre me preguntan que qué personaje es importante para mí y yo como les digo, pues para mí desde el personaje del Soldado 1 que hice la primera vez, que fue mi llamado pagado, antes de esto yo había participado, pues obviamente haciendo 1 o 2 lupitos en proyectos, pero pues bueno, no era oficial porque todavía me habían hecho el examen para ingresar ya formalmente a la nómina de la cooperativa de Procineas, ¿no? Entonces es por eso que oficialmente el 7 de enero fue mi debut. En el ínterin pues pasaron muchas cosas y voy a tocar algo que hoy atañe al día, que hoy hace 25 años fue el debut de Evangelion o Evangelion, como le quieran decir. Digo, a mí, yo estoy muy acostumbrado a decirle Evangelion porque fue como el cliente de Miami de Locomotion decidió que se llamara la serie, ¿no? El primer doblaje. Entonces, pues ya hoy hace 25 años fue el debut de un anime que cambió la vida de mucha gente, pero pues bueno, obviamente la vida que afectó fue directamente la mía, ¿no? Por el hecho de tener la oportunidad de dirigirla y participar en el doblaje. Y ya ahorita en el otro extremo que dices, pues bueno, las voces fantásticas fue un sueño de hace como 7 años que empecé yo a maquinar, ¿no? A pensar, a dilucidar en el rollo de decir, ¿por qué no los personajes? Digo, yo sé que a mucha gente nos gusta ir a ver grupos a las convenciones que toquen openings, endings o canciones que van dentro de un anime, de una caricatura, de una película, ¿no? Y dije yo, ¿por qué no que los personajes tengan sus propias canciones, ¿no? O sea, canciones inéditas, canciones que el personaje mismo le cantaría a su personaje, a su situación, a su historia o a sus antagonistas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, así, digamos que a grosso modo ese es el resumen, ¿no? Mi principio, mi en medio, y que en medio hubo muchas cosas, ¿verdad? Y primero Dios, pues va a seguir habiendo, ¿no? Pero digamos que esto es lo más reciente en lo que estamos trabajando. En cuestión externa a dirección o actuación de doblaje o de cualquier otra índole, es las voces fantásticas que, bendito sea Dios, ya ahorita pueden entrar a cualquier plataforma digital, teclean Metemos un Gol y ahí les va a aparecer el primer sencillo de las voces fantásticas para que puedan disfrutar. Me encanta, me encanta.
Hablaste de lo que es Evangelion y precisamente lo que te iba a preguntar ahora es tu faceta como director. A ver, entre tantas, Grey's Anatomy, Evangelion mismo. Entonces, claro. ¿Cómo te dan la dirección de estos estas tremendas series, ¿no? Estas tremendas sagas? ¿Cómo te llegan? No específicamente, ¿no? Pero en general. Ajá, haz de cuenta que el otro día estaba viendo, me metí a doblaje wiki, no me acuerdo si fue Clarisa, lo explica todo, o Sabrina la bruja adolescente, la que vi, que no sabían que tu servidor tuvo la oportunidad de dirigir. Haz de cuenta que yo cuando empecé a dirigir, llegué a una empresa que era, digamos que su base era 100% norteamericana, establecida aquí en México, ¿no? Que se llamaba Intersound. Intersound ya no existe ya como tal, Intersound México, pero bueno, Intersound Estados Unidos creo que todavía existe. Entonces, bueno, el rollo es que yo llegué a esa empresa y se me dio la oportunidad de empezar a dirigir. Y digamos que alcancé a pues como la mitad de Clarisa te lo explica todo. Creo que fue Sergio Castillo quien empezó la serie, donde la estelar era Vanessa Costa, ¿no? Ella era la que doblaba a Clarisa y después a Sabrina, ¿no? También tuve oportunidad de dirigir a Sabrina, pero bueno, digamos que el examen para poder yo acceder a esos proyectos de Nickelodeon fue una película que se llamó Harriet la espía. Esa película fue mi ópera prima como director. Y pues bueno, ahí fue donde conocí a Vanessa precisamente, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar por primera vez, nos acomodamos bastante para trabajar. Y Nickelodeon quedó muy a gusto con el trabajo de tu servidor, con esa dirección. Entonces fue gracias a eso que me dieron la oportunidad de dirigir Clarisa, después Sabrina, y pues bueno, en cantidad de proyectos que tuve la oportunidad de dirigir en esa empresa, ¿no? Dirigí una serie que se llamaba El Centinela. Dirigí una serie que se llamaba YAG, Justicia Militar, que esa inolvidable la dirigía Roberto Schlosser, el vampiro del doblaje, en paz descanse. También gran director de cine también. Él estuvo dirigiendo doblaje los últimos años de su vida. Y bueno, pues ahora sí que tuve chance de echar a perder un proyecto de él. Entonces, bueno, ese fue, digamos, como que mi arranque, ¿no? Así a grosso modo, pues bueno, he tenido oportunidad, bendito sea Dios, de dirigir películas, series, videojuegos. Inclusive tuve la oportunidad ya no hace mucho de dirigir un video musical entero, ¿no? Que era un video que fue navideño, donde participó Alejandra Ábalos. Y pues bueno, era un video para un señor que empezó cantando canciones en el metro y en la calle, y bueno, pues la empresa musical que lo patrocina pues creyó en él, y era el segundo video musical de hecho que le producían. Entonces, pues bueno, ahí tuve oportunidad también de participar como director y como actor. Y bueno, pues digamos que como director, a grosso modo, pues ese es mi bagaje, ¿no? Tanto de director de doblaje como director de escena. Obras de teatro, solo en la escuela tuve oportunidad de dirigir. No he tenido la oportunidad de dirigir obras de teatro profesionalmente, pero pues bueno, si alguna vez se da la oportunidad y la pandemia nos lo permite, pues bueno, lo haremos, ¿no? Y como actor, pues bueno, he tenido la bendición de trabajar en muchas cosas que de repente pues no tenía yo ni la idea ni la magnitud de lo que estaba yo trabajando, ¿no? O sea, que siempre lo platico cuando yo llegué a una empresa que se llamaba Intertrack. Yo llegué ahí gracias a una de mis mamitas del doblaje. Tengo dos mamás del doblaje, que es Azucena Rodríguez y Lisa Wheeler, en paz descanse, ¿no?
Lisa Wheeler, pues una gran actriz, Azu también es una gran actriz, pero Azu, digamos que su carrera infantil fue la que despuntó muy, muy severo. Participó en películas con Pedro Infante, ¿no? Y ya después se dedicó más a la dirección. Y mamá Lisa, mi mamita Lisa, en paz descanse, pues hacía telenovelas, hacía obras de teatro, hacía una cantidad de cosas. Y aparte dirigía y actuaba en doblaje. Entonces, mamá Lisa me hizo favor de llevarme a esa empresa. Ella estaba dirigiendo una versión del año de la canica de Ultraman, ya a colores, pero de Ultraman así viejito. Entonces empecé a ir ahí y me dijeron, oye, ¿por qué no te reportas con la madrina, no? Y yo, pues órale, ¿no? Yo sabía que había oído lo legendaria que era la directora Gloria Rocha. Y pues bueno, fui y me reporté y me dijo, te voy a dar llamado, mijito, te voy a dar llamado. Y pues el día que llegué a llamado con ella, pues ni idea que yo iba a tener el honor de participar. Él me estaba dando llamado para Dragon Ball Z para hacer la Android 16. Uh-huh. Y pues obvio yo, pues, no era un llamado más per se, porque pues obvio fue mi primer llamado con la madrina, con un ser legendario en este rollo del doblaje. Pero no tenía yo ni la más remota idea de lo que era Dragon Ball Z, ¿ves? Yo ya estaba trabajando, ya no veía casi televisión por gusto, ¿no? O sea, ya tenía yo que ahora sí que cuando veía yo tele, pues era porque tenía yo que trabajar en doblaje y ver la televisión dentro de un estudio, de una cabina, ¿no? Entonces, pues, no me enteré hasta después que estaba yo trabajando en algo legendario como era Dragon Ball Z y que estaba yo haciendo a un personaje que, a pesar de ser un personaje muy pequeño, se queda en la memoria de toda la gente que ha visto y que es fan de ese anime, ¿no? Y que, pues bueno, le gusta y se apasiona por las historias, ¿no? Entonces, digamos que así de divertida era la forma de trabajar en doblaje antes, ¿no? Que era lo que el otro día comentaba, porque en una entrevista que me hicieron favor, tenía a una actriz chilena. Por cierto, si quieren, ahí déjame ver, me meto mi comercial, si quieren saludos personalizados de un servidor y de muchos compañeros y compañeras de doblaje del mundo ya ahorita, afortunadamente del mundo latino. Pueden entrar a Voces Famosas en Instagram y pueden solicitar el saludo personalizado del personaje que ustedes quieran. Ahorita ahí ya somos una gran comunidad, afortunadamente. Pues una cosa muy, muy local y muy pequeña con compañeros de Chile. Y bueno, pues el primer mexicano que se unió a este proyecto fue tu servidor, y de ahí ya, bendito sea Dios, se han unido muchos compañeros y compañeras, no nada más de México, ¿no? Y de Chile, sino de Colombia, de Argentina. Hay muchos compañeros que se han estado uniendo y pues está muy padre que seamos una gran familia de doblaje latino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya me desvió un chorro. ¿En qué me quedé? No, estabas hablando de esto, de lo de Dragon Ball, del Android 16 y todo, lo que había sido y demás. Algo muy, muy importante, sí, que por eso te mencionaba yo lo de las voces famosas. Uh-huh. Me hacen una entrevista donde participa una compañera de Chile que tiene 7 años haciendo doblaje. Y pues bueno, platica, ¿no? De, es que yo cuando conocí a fulanito, y pues gracias porque tuvo mi infancia y este rollo, ¿no? Entonces, digo yo, como les platiqué, yo tuve la oportunidad de tener esa experiencia. Pues bendito sea Dios cuando vi a Jorge Albrizo el Tata, ¿no? Que pues bueno, quien no ubique el nombre, pues estamos hablando de Benito Bodoque, de Cucho, de Don Gato. Del Superagente también, de Pedro Picapiedra. Del Superagente 86, sí. De Pedro Picapiedra, o sea, de un dinosaurio, de una vaca sagrada del doblaje mexicano. Uh-huh.
y yo tuve oportunidad de recibir un pequeño halago de parte de él, porque él estaba, su hermano fue quien dirigió la película de las chicas superpoderosas. Su hermano vino de Los Ángeles a dirigir el proyecto y estaba yo trabajando, estaba yo acabando mi papel de Mojojojo, estaba yo terminando la película y salgo, ¿no? Y cuando veo, pues está sentado el Tata Arvizo esperando a que yo termine para pasar a hacer un dobletote, bueno, un cuatruplete, ¿no? Porque pues, se aventó 4 papelitos en esa película. Y me ve, Ah, mira, chamaco, razón le dieron al malo, ¿no? Con esa cara que tiene y así, ¿no? Ja, 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 muy bien, chamaco. y y yo pues encantado de la vida, yo señor, muchas gracias. En ese entonces no teníamos la tecnología en la mano como ahora, como tener una cámara de video o de fotografía en el teléfono. Si no, pues ahorita ya hubiera yo publicado esa foto 1,000,000 de veces, porque pues hubiera sido, ahora sí que algo muy, muy padre que me sucedió y que hubiera estado padrísimo poderlo plasmar en el tiempo, en una fotografía, pero pues bueno, ya todo quedó en anécdota, mi hermano, porque pues el Tata ya no está con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa sensación de fan del rollo de usted, mi infancia y así, pues la tuve cuando conocí al Tata, ¿ves? Pero no nada más la tuve cuando conocí al Tata, digo, cuando tuve oportunidad de pisar foros en televisión, de pisar tablas en el teatro, pues conocí a gente a la cual admiro mucho, ¿no? Hay gente que pues desgraciadamente ya no está con nosotros, ¿no? Como el maestro Heber Darien, que era un maestrazo del teatro en México, ¿no? Que fue maestro de mi maestra Pilar Sousa, mi maestra y directora, que también desgraciadamente ya no está con nosotros. Oportunidad de conocer pues a gente como Odiseo Bichir, Alejandro Bichir, a Bruno Bichir, a Demián ya no tuve oportunidad de trabajar con él, pero sí tuve oportunidad de conocerlo gracias al maestro, ¿no? A Alejandro, a su papá, de conocer a gente que pues son personas que están en los libros de teatro de México y que pues para mí es así como que fue súper impactante conocerlos. Esa sensación de fan que me decía la chica compañera de Chile que tenía 7 años en esto, esa sensación de fan, pues desgraciadamente yo no la tuve hasta que conocí al Tate, ya llevaba yo un ratote haciendo esto, ¿ves? Y creo que eso como impulso, como motivación, como una figura a seguir es súper padre, pero pues yo no tuve esa retroalimentación cuando empecé a trabajar en cuestión de conocer a alguien que, que había visto yo o había escuchado en un personaje, ¿no? Yo tuve la oportunidad, antes de que tener esa sensación, tuve la oportunidad de conocer a grandes pilares de la actuación en México que desgraciadamente, pues insisto, ya no están con nosotros, pero que fueron quienes formaron y forjaron la historia del teatro en México y de la actuación per se, ¿no? También en cine y no nada más el teatro. Lo que pasa es que, bueno, pues antes los grandes actores se consagraban en el teatro haciendo teatro y digamos que como ya un rollo de tesis o de actuación, ya brincaban al cine o brincaban a la televisión. Pero pues, digamos que las grandes escuelas pues siempre fueron al teatro, ¿no? Desde los griegos hasta la fecha, ¿no? Exactamente, es así. Y me gustaría saber ahora, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? No, bueno, pues es algo súper importante y es algo que yo siempre le menciono a la gente que se acerca y me dice, oiga, yo quiero ser actor de doblaje o quiero ser actor o quiero ser actriz, ¿no? Es lo primero que les digo, ¿no? O sea, realmente algo que yo le tengo que agradecer a mi abuelo materno es que si alguien me enseñó o me dio una herencia muy importante en la vida fue él, porque pues me enseñó a leer, me enseñó a amar los libros. La primera persona a la que yo conocí desde pequeño que tenía una gran biblioteca, una vasta y gran biblioteca, pues fue él. De hecho, yo
siempre me escurría a su despacho donde tenía su biblioteca, porque pues trataba yo de agarrar libros que tenían en los estantes más altos, porque pues eran los libros prohibidos para los niños, ¿no? Mi abuelo tenía una versión del Exorcista en inglés, imagínate. Entonces, sí, ya se imaginarán qué tan ávido lector fue él. Y pues bueno, o sea, él fue, a pesar de su vida que tuvo muchos altibajos, él siempre, pues lo que destacó de mi abuelo fue que fue autodidacta, ¿ves? O sea, él no tuvo un gran nivel escolar, sin embargo, pues aprendió a hablar inglés, aprendió a hablar italiano, medio hablaba francés. Entonces, ahora sí que si alguien me enseñó, me tatuó el hambre de la cultura fue mi abuelo, ¿no? Entonces, siempre que la gente se acerque y me dice, oiga, señor, yo quiero ser actor, lee. Uh-huh. ¿Pero qué leo? Lo que sea. Digo, si puedes leer un libro, qué bueno, ¿no? Pero si no, pues agárrate el periódico, agárrate lo que quieras y lee. Porque si te atreves a agarrar no sé, una revista, un tabloide, ¿no? Y luego agarras un libro, te das cuenta de lo mal que escribe, ¿no? Entonces, como siempre le he dicho a la gente, mientras más leas, mejor serás como ser humano, ¿no? Ya ahora sí que deja de como actor, como director, como plomero, como arquitecto, o sea, mientras más leas, pues mejor vas a ser en tu profesión, cualquiera que ésta sea. Voy a mencionarte 5 personajes que le has puesto vos. Iba a nombrar 6, ajá, pero el Android 16 ya lo nombraste, así que ¡pac! Lo borro de la lista. Ok. En live action tenemos a Bane, Arthur Curry de Aquaman. Sí, en dibujos, Mojojojo y Ray Rocket. Y uno que, qué sé yo, la verdad que debe haber sido el protagónico con menos palabras en la historia de la cinematografía. Ese es mi anécdota. Mi anécdota es mi primer estelar para Disney Pixar, ¿no? Que dices, oye, pues, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de Disney Pixar, ¿no? Pero fue el personaje más complicado de interpretar como actor, porque uno, no tenía yo la más remota idea de cómo era Wall-E, porque no me dejaban verlo, nada más lo oía yo. Ajá. Al principio nada más fue puro audio lo que grabé. Era la prueba de voz, porque han de saber que hice prueba de voz para ese personaje. Y bendito sea Dios me quedé. Fue grabar solo audios y eran 5 palabras, ¿no? Las cuales eran Wall-E, obviamente, ¿no? Eva, obviamente. Directiva, ¿no? Me están haciendo falta 2, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, el rollo es que eran 5 palabras nada más el casting, ¿no? Fue una súper ruda prueba de voz, porque pues obviamente cuando te dan a ti material para trabajar, pues bueno, ahora sí que pues no hay problema, ¿no? Pero mientras menos te den para una prueba de voz, pues más difícil se vuelve, ¿no? Porque pues no tienes bases, no tienes algo en que apoyarte, una imagen en cual fijarte, ¿no? Es muy parecido. Las pruebas de voz de largometrajes para cine son muy parecidas a las pruebas de voz que hace uno en los videojuegos. Uh-huh. No sabes cómo es tu personaje a ciencia cierta. En los videojuegos hay veces que te muestran la imagen de tu personaje, un dibujo, ¿no? En 2D, ¿no? En el cual puedes ver a tu personaje.
Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de dirigir Gears of War, teníamos tres visiones del personaje que eran de frente, de perfil y de espalda, ¿no? Pero eran bocetos, no eran dibujos completos, eran bocetos. Entonces, la imaginación de uno como actor o actriz tiene que ser súper volátil, súper vívida, porque si no tienes esa capacidad de imaginar, que yo siempre he dicho que por eso los niños y las niñas son unos actorazos, porque tú cuando le cuentas a un niño una historia, el niño ya está haciendo su caricatura, su anime o su live action en la cabeza, ¿no? Sin que tú le digas nada. El niño o la niña ya está produciendo, está haciendo su superproducción de la historia que tú le estás platicando. Eso es lo que necesita uno como actor, ¿ves? Esa hermosa chispa que tiene uno cuando es infante o infanta. Esa costumbre que ya tiene uno, ¿verdad? De estar diciendo Sí, masculino y femenino. las Sí. niñas, los niños, que yo respeto mucho, te lo juro que yo pues vengo de un matriarcado, digo, mi padre se separó cuando yo era muy joven, ¿no? De mi mamá. Entonces yo estoy acostumbrado a vivir entre mujeres, ¿no? Éramos mi abuelita, mi mamá y mi hermana. El único hombre era yo, ¿no? Entonces yo estoy acostumbradísimo a amar, a venerar y a respetar a las mujeres, pero siempre he dicho que este rollo de feminizar las palabras está muy a fuerza y muy brincándote las leyes y las reglas del idioma español, ¿no? O sea, el rollo de, no decimos estudianta, ¿verdad? Decimos estudiante y atañe a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, lo mismo con astronauta, y hay muchas palabras que no se pueden feminizar, que ya son femeninas per se, y que de repente hay que ponerle la A, porque si no la gente se ofende, y pues creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que es más un concepto moral, mental y de honor, ¿no? El respetar a las mujeres que ponerle una a una letra. Pero bueno, después del breviario cultural de cómo está pasando esto con las mujeres en el mundo, que las amamos, insisto. Ahora, a ver, otra vez ayúdame. ¿En dónde me perdí? Estabas con Wally, lo estabas comparando con los videojuegos que tenían la imagen ahí, un boceto y demás. Wally es fue, insisto, mi primer estelar súper importante, ¿no? Ya que ya tuve la oportunidad de trabajar con el ratón Miguelito. y fue muy difícil la prueba de voz. Y chistosamente ya grabar la película ya fue algo muy sencillo para mí una vez que pude agarrar el personaje otra vez, porque algo que tiene de complicado el doblaje, y como se los comento siempre que me preguntan, qué dificultad hay del doblaje anterior y el doblaje actual, ¿no? El doblaje antiguo, digamos que la antigua escuela era una maravilla, porque pues tenías, en el doblaje realmente viejo, tenías una pantalla de cine, ¿no? Y tenías a un proyector atrás de ti con su proyector y con la persona, con el cácaro que le decimos aquí en México, ¿no? Con el hombre que está proyectando la película, ¿no? Y que tenía que ir cambiando los rollos, ¿no? Y bueno, de ahí nace el loop, ¿no? El loop es un fragmento de película, ¿no? Que si tú no lo ponías rápido, si tenías que utilizar el loop 1 o 2, 3 veces, se quemaba el loop, entonces lo tenías que pagar. Era muy chistoso eso. Si eras malo, acababa siendo peor, porque pues lo poco que ganabas lo tenías que pagar en loops quemados, ¿no? Después viene el video. Cuando viene el video, toda la gente nos acumulamos frente a un televisor y un micrófono, y así grabábamos, ¿no? Había veces que estábamos, no sé, 10 personas, 12 personas grabando en el mismo track, hechos bola, porque pues nada más había 2 tracks para grabar.
y si por decirles algo, en la escena había un filtro de voz, algo que se oyera por teléfono o en televisión o en radio, necesitaban dejarle un track exclusivamente a esa voz porque como llevaba un proceso, necesitabas dejarlo en un track. Y entonces todas las personas que estaban en esa escena, además de la televisión, el radio, lo que sea, teníamos que grabar en el otro track hechos bolas para dejarle el track a la voz para que le hicieran el efecto de filtro, ¿no? Pero la ventaja de trabajar todos en bola, pues es que era un doblaje muy teatral. ¿Por qué? Porque teníamos a nuestro interlocutor al lado, ¿no? No lo estabas oyendo grabado, lo estabas oyendo en vivo. Y eso te da un nivel de actuación de entrada súper homogéneo, o sea, no había proyectos disparados como de repente me ha tocado ver ciertas cosas que digo, ay, Dios mío, ¿qué pasó, no? Que esto lo dirigió, o sea, un personaje lo dirigió una persona y otra persona, o se hicieron solos y cada quien hizo su versión del proyecto, ¿no? Porque, pues, para hacer algo agradable al oído y al ojo, hay que pensar en un entero, ¿no? Como dicen los estadounidenses, in the big picture, ¿no? Entonces, si tú no ves toda la gama de que te imbuye un proyecto, pues obviamente dejas un personaje en un tono y otro personaje en otro, y entonces suena horrible, ¿no? Entonces, lo padre del doblaje antiguo era eso, ¿no? Que tenía uno réplica en vivo. Pero el gran problema es que sacrificaba uno mucho la calidad del audio precisamente por la cantidad de gente que se reunía frente a un micrófono. Y los micrófonos de antaño, pues obviamente no son como los de ahora, ¿no? Que ahora un micrófono, el micrófono del celular te oye si te truena la tripa, ¿no? Uh-huh. Te oye si tienes indigestión, te oye si te rascas un oído, ¿no? O sea, ese tipo de micrófonos ya son súper sensibles, el tipo de micrófonos que tenemos ahorita. Y antes, pues eran micrófonos con un rango de grabación más reducido. Entonces, es también por eso que de repente, pues se repiten los doblajes y estas cosas, además de por derechos de autor y por dinero. De repente por eso se repite el doblaje de ciertos proyectos, porque de repente tengo muy presente que hubo una etapa en el doblaje en la que te mandaban el proyecto que tú hacías, que tú grababas, a un laboratorio, dependiendo del cliente, pues era el laboratorio, ¿no? En Estados Unidos. Pero mandaban tu proyecto al laboratorio a que le hicieran un análisis de audio, y hubo una serie que yo dirigía que se llamaba, ya se me fue el nombre, pero bueno, esta serie que dirigía yo, estábamos en una empresa que todavía existe, que ya es muy diferente de como era antes, que se llama Sweet Sync. Y había una construcción al lado, entonces detectaron la frecuencia de una de las máquinas dentro de la grabación, ¿ves? Y nos regresaron el capítulo, tuvimos que repetir a 3 personajes que fueron los que se grabaron con esa frecuencia para que ya no hubiera problema. Entonces, la exigencia en la calidad de audio pues es ahora brutal. Entonces, pues tienes que grabar independientemente. Entonces, cuando tú tienes una preparación tan corta, tan breve para hacer un personaje, para que la gente entienda, que diga, después de todo este choro mareador que me está aventando, ¿a dónde quería llegar? Es a esto. Antes, cuando tenía uno a los compañeros y que tenías que grabar en un solo track, tenías que estar prácticamente todo el día en una sala de doblaje, participando en el proyecto, en las escenas en las que tocaba tu personaje y en las que no te sentabas y seguías viendo el proyecto con otros personajes en otras escenas. O sea, te seguías empapando en el proyecto, ¿ves? Y ahora llegas y te dicen, pues te llamas Pedro, entras por el lado izquierdo en el 0033, ensayo, ¿no? Digo, hay directores como tu servidor que tiene uno el background de no a menos que sea un policía que va a llegar y va a decir alto policía de Seattle, ¿no? Que no necesita mayor preparación en cuestión actoral.
un bagaje de historia, de dónde vienes y a dónde vas, normalmente pues le tienes que platicar a tu compañera, a tu compañero, mira, tu personaje es la clásica mamá, ¿no? Va a empezar, digamos que en el nacimiento del niño y vamos a acabar cuando el niño se va a la universidad y te hace pasita el corazón porque no lo quieres dejar ir, pero lo tienes que dejar crecer, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, eso es lo que me acabo de tardar en platicarles esa historia, es lo que tiene uno de tiempo de preparación para entrar en personaje. Entonces, la capacidad de un actor de doblaje para entrar en un personaje, a diferencia de un personaje, de un actor que está interpretando un personaje en teatro, si tú haces una obra de teatro, pues tienes de 3 a 6 meses de ensayos, ¿no? O sea, tú tienes 6 meses de preparación de un personaje, de cómo va a caminar, cómo se va a mover, cómo va a pensar, cómo se va a sacar el moco, cómo va a tomar el café, ¿no? Y cuando interpretas un personaje de doblaje, tienes 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, lo que se tarda el director en platicarte qué onda con tu personaje y pues obviamente te arrancas, ¿ves? Entonces, después de que yo me quedé con la prueba de voz de Wall-E y llegué a grabar la película, pues ya había pasado tiempo, ¿no? O sea, habían pasado semana y cacho en las cuales yo ya había pues seguido trabajando en otros proyectos, ¿verdad? Y que pues obviamente te olvidas de la prueba de voz que hiciste y cuando regresas y te dicen, ¿te quedaste? Y yo, sí, ¿en qué? ¿No? Y ya me empiezan a platicar de cómo está el rollo, de que gustó mucho esta actuación no humanizada que intenté manejar con Wall-E, ¿no? Que no era lo mismo decir Wall-E que decir Wall-E, ¿no? O sea, todo el cambio en las intenciones, pero que no sonara humano, ¿verdad? O sea, que no sonara muy sentimental, muy humano, muy, ¿sí me explico? O sea, el rollo de poder manejar un sentimiento que suene medio mecánico, que bueno, pues esto es una contradicción porque pues obviamente no hay sentimientos en una máquina, ¿verdad? Pero que sonara lo más mecánico posible hasta que pues obviamente ya siente algo por Eva, ¿verdad? Que quien haya analizado la línea de Wall-E como personaje se irá dando cuenta que se va humanizando conforme va avanzando la película por el sentimiento que tiene por Eva, ¿no? Pues él descubre lo que es el amor viendo una película antigua, ¿no? Me encanta. Yo, a ver, en esa época ya no veía. Claro, la empecé a ver, digo, che, pero no hablan, no hablan. Y un amigo me dice, no, pero seguí un poco más que empiezan a hablar. Bueno, me vi toda la película y hablaban 2, 3 palabras. Y digo, me está cargando, porque al no ver, claro, necesito que haya un cierto diálogo. Hay silencios que, bueno, no los puedo interpretar o ciertas situaciones las puedo preguntar o me fijo en Wikipedia, qué sé yo. Pero déjate, te digo una cosa, analizándola como audio, la película, si la gente se pone a pensar cómo suena la música, ¿no? Y lo poco que hay de diálogos, pues te transporta a una tierra desolada. Claro, ¿no? sí, eso a una sí. tierra desolada, llena de basura, ¿no? En la cual el único ser que emite ruido, además de la cucarachita, que es como mi perrito, ¿no? Pues es el robot, ¿ves? Entonces realmente sí si no te contextualizan en qué rollo estás entrando, pues sí es demasiado vacía, ¿no? Claro. Pero ya una vez que empiezas a entrar en contexto de lo que está sucediendo, te vas dando cuenta de por qué hay ese vacío, ¿no? Y de lo realista que se vuelve este rollo de un mundo lleno de basura, ¿no? Que se vuelve inhabitable, que es tristemente lo que estamos viviendo, pues. Exactamente. Y cada vez más, además. No, bueno, ahora sí que
gracias a la pandemia dejamos que los animalitos y el mundo empezara a tomar su curso otra vez normal, ¿verdad? Porque como no hubo humanos que echaran a perder el rollo, pues empezaron los animalitos a decir, ¡eh! Mira ya el bosque que nos estaban quitando, ya parece que ya no nos lo van a quitar, ¿no? Bueno, acá en O sea, las Argentina. construcciones, todo esto que de hábitats que nos comemos, construyendo casas, construyendo fábricas, construyendo lo que sea, todo esto pues se paró, ¿ves? Entonces pues los humanos nos volvimos, ahora sí que ¿cómo se llaman estos? Pues, topos, ¿no? Nos tuvimos que guardar en la cueva y los animalitos pues hicieron fiesta, ¿ves? Porque pues ahora sí que les regresamos su mundo. Acá en Mar del Plata, que es una ciudad costera argentina, que está Sí, sí. plagado de tremendos lobos marinos, siempre están en su No, lugar y bueno. qué sé yo y demás. Y empezaron a salir como por la calle como si nada. Sí, no, Oigas, no, sí, te ahora sí que a enfrentabas dar un con paseo. tremendo cacho de bestia. Sí, no, claro, por supuesto, sí, es un gran impacto, ¿no? Y bueno, pues obviamente lo que hay que tratar es de no meterse con ellos para que ellos no se metan con uno, ¿verdad? Pero sí es impresionante la cantidad de animales que han perdido el miedo a llegar a un lugar habitado por el hombre, ¿no? Que ya estaban súper escamados a no acercarse porque sabían que se los iba a cargar la tía de las muchachas, como decía mi abuelita, en paz descanse. Bueno, antes de comentarte sobre dos personajes, Uh-huh. lo que quiero remarcar es de los que había marcado antes, de los que te había mencionado antes, Sí, es claro. que, a ver, yo cuando escucho una voz en un personaje y me encanta, es como que no hay otra voz para ese personaje. Y lo que me Sí, pasó eso es muy difícil. es difícil, pero con Aquaman de Jason Momoa me pasó eso. Ajá. Es una voz que le queda perfecta la forma de decir que tiene todo, esa cuestión entre, como decimos, entre canchero y medio matón, en cierta manera, ¿no? Ante Sí, ciertas sí, situaciones, es un tono de voz que le diste, pero que le queda genial y le da todo el personaje. Yo que lo vuelvo a remarcar, que solamente lo escucho, le da claro. una caracterización, pero ideal para ese Aquaman. Es muy chistoso, ¿sabes? Yo la primera vez que tuve la oportunidad de ver a Jason Momoa como actor fue en Conan, la versión de Conan que hizo él. Esa versión la dirigió mi compadre Ricardo Tejedo y me habló porque salió un negrito que siempre, bueno, que de hecho me acabo de topar en el juego de Endeavor, ese negrito lo dobló Mario Arbizu, pero yo le había estado dando voz a ese negrito en muchos proyectos y en diferentes estudios, que eso es muy difícil, porque de repente pues la gente pues o no te puede esperar porque el proyecto lo tiene que entregar o no le caes muy bien y no te hablan para la prueba de voz y así, ¿no? Pero bueno, a ese negrito tuve oportunidad de hacerlo en diferentes empresas y en diferentes proyectos. Ese negrito lo hice en esa película de Conan y me acuerdo que le dije yo a Ricardo, ¿y por qué no me metiste para la prueba de Conan, güey? Y me dijo, pues porque sale tu negro, pinche compadre, no me estés fregando. Y yo, pues sí, pero pues yo, ahora sí que quien me conoce sabe que Conan es uno de mis personajes favoritos en cuestión de cómics. Yo desde que era pequeño siempre tuve fascinación por los cómics, por los dibujos animados, porque me encantaba dibujar. Ya me hiciste tu favor de mencionar esto del diseño gráfico. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Niño precoz, consigue la revista, bueno, el libro de cómic de Conan el Bárbaro, estadounidense. Me lo consigue Marcos para variar, ¿no? Y eran
normalmente los cómics aquí tienen un tamaño que digamos que es entre fascículo en Latinoamérica, que es entre fascículo como tamaño manga, ¿no? Ujú. O uno que es como 3/4 carta, no sé. Sí. No sé cómo mencionar esa medida. Pero bueno, haz de cuenta que el cómic de Conan el Bárbaro que me consigue Marcos es tamaño revista. Ajá. O sea, era un cómic gigante, ¿no? Para Sí. mí, ¿no? Es la primera vez que tenía yo un cómic tan grande en mis manos, ¿no? La portada era excelsa porque era una pintura con acuarelas, era un collage, de hecho, de técnica de coloreado. Pero era como una pintura, la portada, no era como era una pintura hecha de Conan. Digamos que normalmente los dibujos de Conan dentro del cómic son blanco y negro, ¿no? Son a tintas. Entonces la portada la hacían como una pintura tal cual, y eran pues unas portadas que bueno, me volvía yo loco, ¿no? Entonces con ese personaje yo me traumé y me acuerdo que se lo dije a Ricardo, le digo, pues, ¿qué no te acuerdas? Que ponen bla, bla, bla. Ay, se me olvidó ya, además haz tu negro, ya, bye. Entonces, bueno, Jason Momoa, ahí lo vi pasar de ladito, pero pues siempre con la inquietud. En ese momento de querer hacer a Conan, no hacer a Jason Momoa per se, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, chistosamente, cuando viene, en ese proyecto lo grabó un compañero que se llama Daphnis Fernández. Entonces, cuando viene la Liga de la Justicia, que ya se ve a Jason Momoa en pantalla, pero que no se oye nada porque es cuando lo ven debajo del agua que lo descubren en un barco hundido. Que bueno, ese es en Superman versus Batman. Se empieza a correr el run de que viene la Liga de la Justicia y que pues obviamente pues la Mujer Maravilla ya tiene una voz asignada, Flash tiene una voz asignada, pero Jason Momoa no tenía voz asignada. Entonces pues yo dije, pues le van a hablar a Daphnis, ¿no? Que es quien lo ha doblado últimamente. No les hago el cuento muy largo, hubo 3 sesiones de pruebas de voz, a la cual fui yo invitado a la tercera. Y me lleno la boca de decirlo porque cuando de repente pasan cosas malas, las menciona uno mucho y yo siempre he dicho que mejor hay que mencionar las buenas, ¿no? Entonces, hubo felicitación de parte del cliente hacia el director y que el director me dijera a mí. Y bueno, pues el rollo es que el cliente dijo que porque nunca había oído una prueba de voz así como la que hice yo, que las pruebas de voz las deberían de hacer como las hago yo, y que era la mejor voz que había oído de Jason Momoa y que yo me quedaba con el personaje, ¿no? Entonces digo, pues ahora sí que, sin sonar petulante, quiero comentarles esto porque bueno, pues ahora sí que pocas veces de repente tiene uno la gracia de recibir un halago antes de siquiera empezar el personaje, ¿ves? Entonces, pues bueno. Y cuando me preguntan que qué tan difícil fue, pues como les digo, difícil fue hacer la prueba de voz. Eso fue súper pesado para mí, porque fue encontrar el personaje, situar mi energía para interpretar a Aquaman, no a Jason Momoa, sino a Aquaman. Uh-huh. Y darle este dejo de héroe, pero de héroe dirty, ¿no? De héroe lumberjack, de héroe, así como es la canción esta que de Mr. Delincuente. Es que así se lo nota. Queda perfecto. Es la esencia, sí, es que es la esencia. Genial. Sabes que lo divertido de Jason Momoa en ese papel es que Jason Momoa sigue siendo Jason Momoa, ¿no? Haciendo Aquaman, o sea, es un superhéroe, cochinón, rockerón, medio, pues medio no sucio per se, pero sí irreverente, ¿no?
poco formal y muy sexoso, muy sensual, ¿no? Entonces, digamos que así en compendio de resumen, eso es lo que sería la interpretación del personaje que hago, ¿ves? Es lo que conlleva todo eso. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.